A partir de este video comenzaremos presentaciones basadas en el libro Amerrique, los huérfanos del paraíso. Este es el libro y creo que contiene información y reflexiones que pueden ser de interés para todos ustedes. La siguiente es la primera presentación extraída de este libro. Los invasores europeos que llegaron a tierras americanas provenientes del Oriente acostumbraban a llamarse a sí mismos occidentales. Era una vieja historia que había tenido lugar hacía más de un milenio. Cuando el imperio europeo de los romanos se dividió en dos, a la mitad del este se le llamó Oriente y a la del oeste Occidente. En esa época, los europeos del oeste pensaban que ellos eran los pueblos más occidentales del mundo. Por esa razón, y algunas otras, que sería largo de enumerar aquí, los europeos del oeste acostumbraron a llamarse a sí mismos occidentales. Pero no era cierto. Mucho más al oeste, lejos, en la dirección del sol poniente, del otro lado del océano, existían cientos de naciones más antiguas que las propias naciones europeas. Los europeos no lo sabían, pero en el occidente remoto y verdadero existía un enorme continente amistoso y pródigo, Amerrique. Aún subiéndose en las cimas de las montañas más altas de Haití o de Cuba, no es posible divisar la orilla oriental del mar Océano. Durante largo tiempo, la mayor parte de los pueblos que habitaban las costas de Amerrique no se preocuparon por la posible existencia de otras gentes del otro lado de las aguas, probablemente porque no pensaban cruzar los mares para ir a encontrarlas. Por muchos años, tal vez más de 333 generaciones, americanos y europeos permanecieron aislados con escasos o nulos contactos entre ellos. Pero una noche de otoño, en el archipiélago americano de los Lucayos, los pobladores isleños percibieron la aparición de tres grandes canoas, muy diferentes de las conocidas, de donde desembarcaron extraños hombres con raras vestimentas e incomprensible lenguaje. Los recién llegados venían de un continente que estaba más allá del mar, hacia el oriente, al que llamaban Europa. El verdadero mundo occidental en realidad es Amerrique. Es el continente del águila, del tucán y del cóndor. Es la tierra del abatí, del frijol y la mandioca, gran país de llamas y guajolotes, hogar de antiguas naciones sabias y prósperas, poblado de dioses poderosos y espíritus imprescindibles. A pesar que los europeos y mucha gente que no lo es, afirman todavía que Europa es el mundo occidental, esto no es exacto. Para los pueblos americanos, Europa está en la dirección a donde sale el sol. Las naves invasoras vinieron del oriente. Hacia el oriente llevaron oros y riquezas. El nuevo mundo no es nuevo, es viejo. Es tan antiguo como el conocimiento de la naturaleza que lo impregna. Es un continente en donde han coexistido por mucho tiempo una enorme diversidad de pueblos. Durante siglos y milenios, las mujeres y los hombres americanos aprendieron a través de innumerables experiencias y los ancianos les enseñaron muchas cosas a los jóvenes. Este mundo antiguo de Occidente era y es la gran tierra madre para todos sus pueblos. Está hecha de infinitos lugares y de infinitos tiempos. En sus paisajes se respira el pasado en cada brisa. Los jóvenes de hoy
y los de antes conviven en la tierra de los muchos nombres, en la isla Tortuga, en Aviala, en la tierra donde sopla el viento, en el hogar de los Cuani y los Curupí, la Ñuquemapu de los pueblos del sur, Aberrique. Las categorías utilizadas para subdividir, regionalizar e interpretar el continente americano actual se construyeron sobre criterios basados en la configuración política de sus estados territoriales y sus límites aceptados tanto a nivel internacional como supranacional. Utilizando estas categorías se obtuvieron los llamados mapas políticos, en donde se incluyen los diferentes estados reconocidos, representados por diferentes colores, que dan la sensación de que realmente existen grandes diferencias a ambos lados de las fronteras así definidas. Estas unidades políticas son denominadas de varias maneras: países, naciones, estados nacionales. Nosotros preferimos obviar el término nación o nacional, dado que prácticamente ninguno de ellos reúne las condiciones de unidad cultural e identidad que se consideran elementos fundamentales para definir una nación. Preferimos utilizar el término de estados territoriales, pues de eso se trata, estados que controlan territorios. Estos mapas de colores incluyen grandes unidades políticas, como Brasil, Argentina o los Estados Unidos, que tienen superficies de varios millones de kilómetros cuadrados, con poblaciones de decenas de millones de habitantes, y otras muy pequeñas, de apenas unos cientos de kilómetros cuadrados, con menos de 1 millón de habitantes, como algunos estados-islas del Caribe. En el continente americano hay más de 35 estados surgidos a partir de la historia de su colonización por parte de las potencias europeas. A pesar de esa génesis eminentemente administrativa y burocrática, estos estados han sido legitimados por los poderes mundiales. Sin embargo, los pueblos indígenas, que todavía habitan el continente, no tienen legitimidad. Su reconocimiento es parcial, local y bajo la soberanía de los estados territoriales de los que antes hablábamos. En otras palabras, las naciones indígenas del continente que lo habitan hace miles de años ya no son reconocidas como tales. Están siendo minimizadas, despreciadas, subestimadas y desconocidas. De esto se trata en gran medida lo que estamos hablando en esta presentación. Continuaremos desarrollando este tema en el futuro porque consideramos que es de una gran importancia conservar en la memoria las raíces de todos los pueblos.